Bienvenidos a Homiléticos, el canal del predicador. Te saluda tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, doctor en predicación bíblica. Me siento muy feliz y contento de continuar la lectura del libro La Predicación Bíblica, escrito por Haddon Robinson. Hoy vamos a escuchar el capítulo número 2 titulado ¿Cuál es la idea principal? Te invito para que puedas escuchar atentamente este capítulo, pues sé que te va a ayudar a ser un mejor expositor de la palabra de Dios. Así que comencemos a escuchar este poderoso capítulo escrito por este maestro de predicación. Capítulo 2. ¿Cuál es la idea principal? Me gusta poco la ópera, aunque lo peor es que tengo varios amigos a quienes les encanta. Estar con ellos me hace sentir como si viviera en un desierto cultural, pero he tomado varias medidas para cambiar mi situación. En algunas oportunidades, efectivamente, he asistido a la ópera. Como un pecador que por vergüenza se ve forzado a asistir a la iglesia, entro al teatro para permitir que la cultura entre en mí. Sin embargo, la mayoría de las veces, vuelvo a casa ajeno a lo que los artistas trataron de comunicar. Claro está, conozco lo suficiente de ópera como para saber que los que actúan tienen que cantar el guión, en lugar de hablar sus parlamentos. Sin embargo, el guión histórico sigue siendo generalmente tan confuso para mí como la lírica italiana, pero los entusiastas de la ópera me dicen que el argumento es incidental a la representación. Si alguien se molestara en preguntarme mi opinión sobre la ópera, comentaría el montaje escenográfico, los trajes espléndidos o algo sobre la potente voz de la soprano. Pero no podría emitir ningún juicio confiable en cuanto a la interpretación de la música ni del impacto dramático de la representación. Al regresar del teatro con el programa arrugado entre mis manos y una variedad de impresiones confusas, me percato de que no sé cómo evaluar lo que ocurrió. Cuando las personas asisten a la iglesia, es posible que respondan al predicador como el novato que va a la ópera. Nunca se les dice qué es lo que se supone debe producir el sermón en ellos. El oyente, por lo general, reacciona frente a los momentos emotivos. Disfruta las narraciones humanamente interesantes, fija una o dos frases atractivas y juzga el sermón como exitoso si el predicador termina a buena hora. Pero tal vez, las cuestiones importantes, como el tema del sermón, se le escapen por completo. Años atrás, Calvin Coolidge regresó a su hogar después del culto dominical y su esposa le preguntó de qué había hablado el pastor. Coolidge respondió, del pecado. Cuando su esposa le insistió que le dijera qué dijo el predicador sobre el pecado, Coolidge respondió, creo que estaba en contra. La verdad es que muchas personas en los bancos no llegarían mucho más lejos que Coolidge si se les pregunta algo del contenido del sermón del último domingo. Para ellos, los predicadores hablan sobre el pecado, la salvación, la oración o el sufrimiento, todo junto o un asunto a la vez, en 35 minutos. A juzgar por la forma incomprensible en que los oyentes hablan acerca del sermón, cuesta creer que lo escucharon. Las respuestas, al contrario, indican que salen con una canasta llena de fragmentos, pero sin ningún sentido de la totalidad del sermón. Muchos expositores, es lamentable, aprenden a predicar como han escuchado a la gran mayoría. Los predicadores, igual que sus audiencias, tal vez consideren al sermón como una colección de temas que tienen poca relación entre sí. En ese caso, los libros de texto destinados a ayudar al predicador quizá hasta estorben. Los escritos sobre bosquejos, casi siempre, destacan la exposición clasificando adecuadamente los temas bajo números romanos, arábigos, letras, etc., pero esos factores, aunque son importantes, pueden ignorar lo obvio. El bosquejo es la forma que toma la idea del sermón, y sus partes deben estar relacionadas a una totalidad. 3 o 4 puntos sin conexión con uno de ellos que destaque no constituyen un mensaje, son simplemente 3 o 4 sermoncillos predicados al mismo tiempo. Bruce L. Howe escuchó cientos de sermones grabados, sostuvo conversaciones con laicos, y llegó a la conclusión de que las personas en los bancos de la iglesia se quejan, casi unánimemente, de que los sermones a menudo contienen demasiadas ideas. 7. Esa puede ser una observación incorrecta. Los sermones rara vez fracasan porque tengan demasiadas ideas, fracasan porque tratan ideas que no se relacionan entre sí. La fragmentación tiene un peligro particular para el predicador.
Algunos sermones expositivos ofrecen poco más que comentarios desparramados basados en palabras y frases de un pasaje y no hacen ningún intento por mostrar cómo se vinculan las ideas. Al comienzo, el predicador tal vez pueda atraer a la congregación con alguna observación acerca de la vida, o lo que es peor, quizás se introduzca en el texto sin ningún pensamiento en absoluto relacionado con la realidad. A medida que transcurre el sermón, el expositor comenta las expresiones y las frases que hay en el pasaje, los temas principales, los subtemas y las palabras clave, todo con el mismo énfasis. En la conclusión, si es que la hay, generalmente sustituye la aplicación relevante por una vaga exhortación, ya que no se le manifestó ninguna verdad útil. Cuando la congregación regresa al mundo, siente que no recibió ningún mensaje que le ayude a vivir mejor, ya que al predicador no se le ocurrió predicar ninguno. En consecuencia, una afirmación importantísima en nuestra definición de la predicación expositiva sostiene que esta clase de predicación consiste en la comunicación de un concepto bíblico. Eso afirma algo obvio. El sermón debiera ser una bala, no un perdigón. Lo ideal es que cada mensaje contenga la explicación, la interpretación o la aplicación de una idea predominante, apoyada por otras, aunque todas extraídas de uno o varios pasajes de las Escrituras. Importancia de la idea predominante. Los estudiosos de la oratoria y la predicación afirmaron durante siglos que la comunicación eficaz requiere un tema único o predominante. Los retóricos se aferran a esto con tal firmeza que virtualmente cada libro de texto dedica algún espacio al tratamiento de este principio. La terminología puede variar, idea central, tema, proposición, tesis, pensamiento principal, pero el planteamiento es el mismo. El discurso eficaz se centra en algo específico, una idea central. Este pensamiento es tan axiomático a la comunicación oral que algunos autores, como Lester Townsend y A. Craig Baird, casi lo afirman. No hace falta decir mucho aquí sobre el surgimiento del tema central. Se supone que el discurso presenta una tesis o propósito claramente definido y fácilmente determinado, que esa tesis es separada de otras colaterales que interfieran con la clara percepción de la principal, y que el desarrollo sea de tal manera que estimule el surgimiento inconfundible de la tesis a través del desarrollo del contenido del discurso. Los estudiosos de la predicación unen sus voces para insistir en que el sermón, como el buen discurso, sintetiza un concepto único que abarca la totalidad. Donald G. Miller, en un capítulo dedicado al corazón de la predicación bíblica, dice claramente: cualquier sermón debiera tener solo una idea principal. Los puntos o subdivisiones deberán ser partes de esta idea mayor. Así como los bocados de cualquier comida son partes de la totalidad, cortados en trozos que son manipulables y digeribles, así también los puntos de un sermón debieran ser secciones del tema único o predominante, divididos en fragmentos más pequeños para que la mente pueda asirlos y la vida asimilarlos. Ahora estamos en condiciones de afirmar, en términos más simples, la tarea de este capítulo: todo sermón debe tener un tema, el cual debe ser el mismo de la porción bíblica en la que se basa. Desde una tradición diferente, Alan M. Stibbs agrega una voz que lo secunda: el predicador debe desarrollar su tratamiento expositivo del texto en relación a un solo tema dominante. H. Grady Davis desarrolla su libro The Sign for Preaching en apoyo a la tesis de que un sermón bien preparado es la síntesis, desarrollo y afirmación plena de un pensamiento significativo. Una declaración clásica de este concepto es la de J. H. Jowett en sus conferencias sobre la predicación en Yale. Tengo la certeza de que ningún sermón está listo para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta que no pueda expresar su tema en una frase corta, elocuente y tan clara como el cristal. Conseguir esa frase es la labor más difícil, más exigente y más fructífera de mi estudio. Obligarse a formar tal expresión, descartar cada palabra aislada, gastada o ambigua, abrirse camino a través de términos que definan el tema con escrupulosa exactitud, es con toda seguridad uno de los factores más vitales y esenciales en la preparación del sermón. Y no creo que ningún sermón debiera predicarse ni aun escribirse hasta que no surja, clara y lúcida como una luna llena. Ignorar el principio de que una idea principal, unificadora, debe ser el centro de un sermón eficaz es dejar de lado lo que tienen que decirnos los estudiosos de la predicación. Un novato puede negar la importancia de una idea central, por considerarla una treta de los profesores de homilética determinados a meter a los jóvenes predicadores en el molde de ellos.
En consecuencia, conviene notar que este hecho básico de la comunicación también exige un firme apoyo bíblico. En el Antiguo Testamento a los sermones de los profetas se les llamaban profecías del Señor. Estas proclamas no eran ciertos comentarios apropiados, pronunciados porque se suponía que el hombre de Dios debía decir algo. Al contrario, el profeta se dirigía a sus compatriotas porque tenía algo que decirles. Predicaba un mensaje, completo y total, para persuadir a sus oyentes a volverse a Dios. Como resultado, los sermones de los profetas poseían tanto forma como propósito. Cada uno resumía un tema singular dirigido a una audiencia particular, con el objeto de despertar una respuesta específica. En el Nuevo Testamento, el historiador Lucas presenta ejemplos de predicación que permitieron a la Iglesia penetrar en el mundo antiguo. Definición de la idea. ¿Qué queremos significar con la palabra idea? Un vistazo al diccionario demuestra que definir una idea es como meter un poco de niebla en una caja. Una respuesta completa nos lanzaría a extensos campos de filosofía, lingüística y gramática. Webster recorre todo el camino desde una entidad trascendente que es un modelo real, de la cual las cosas existentes son representaciones imperfectas, a otra entidad como pensamiento, concepto, sensación o imagen, real o potencialmente presente en la conciencia. El término idea entró al castellano a partir de la palabra griega eido, que significa ver y, en consecuencia, conocer. A veces, una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro. En la vida común, cuando una explicación nos provee una nueva visión, exclamamos, claro, ya veo lo que quieres decir. Otro sinónimo de la palabra idea es concepto, que viene del verbo concebir. Así como un espermatozoide y un óvulo se unen en el vientre para producir una nueva vida, una idea comienza en la mente cuando cosas normalmente separadas se reúnen para formar una unidad que no existía o no se reconocía con anterioridad. La habilidad para abstraer y sintetizar, es decir, pensar en ideas, se desarrolla con la madurez. Los niños pequeños piensan en cosas particulares. El niño, al orar por el desayuno, le agradece a Dios la leche, el pan, la mantequilla, la mermelada, pero el adulto combina todas esas cosas separadas en una palabra única, alimentos. En consecuencia, la idea puede considerarse como un destilar de vida. Saca de los hechos particulares de la vida lo que tienen en común y los relaciona entre sí. A través de las ideas les damos sentido a las partes de nuestra experiencia. Por supuesto, no todas las ideas son igualmente válidas. Tenemos ideas buenas y malas. Estas últimas ofrecen explicaciones de la experiencia que no reflejan la realidad. Leen en la vida lo que no está en ella. A menudo abrazamos ideas no válidas porque no han sido afirmadas claramente y, en consecuencia, no se las puede evaluar. En nuestra cultura, influida como está por los medios de comunicación, estamos bombardeados por conceptos ridículos que deliberadamente se dejan expresados en forma ambigua para que actuemos sin pensar. Años atrás los cigarrillos Marlboro se vendían como exclusivos para las mujeres sofisticadas, pero lograron solamente el 1% de las ventas. Las encuestas revelaban que los hombres fuman porque creen que eso los hace más masculinos, y las mujeres, porque piensan que eso las hace más atractivas ante los hombres. A raíz del resultado de esos descubrimientos, los fabricantes cambiaron el enfoque de su campaña publicitaria de las mujeres hacia los hombres y dieron a los Marlboro una imagen masculina. Exhibían vaqueros rudos, bronceados por el viento y el sol, fumando cigarrillos Marlboro mientras arreaban el ganado, y el guión invitaba al consumidor a venir a la tierra Marlboro. Como la asociación de cigarrillos con vaqueros llevaba la idea de que fumar los Marlboro hace masculinos a los hombres, las ventas se elevaron en un 400%. Por supuesto, esa idea es absurda. Las evidencias médicas nos advierten que la tierra de Marlboro es un cementerio y que el hombre Marlboro probablemente sufra de cáncer o enfermedades del pulmón. Sin embargo, como la idea de que fumar hace más masculino al hombre se metió en la mente de la gente sin haber sido bien definida, obtuvo gran aceptación y elevó las ventas dramáticamente. Este no es un incidente aislado. William Bryan Key, hablando sobre la publicidad, hace esta perturbadora afirmación acerca de una doctrina de la Avenida Madison: ninguna creencia o actitud significativa de cualquier individuo, aparentemente, está hecha a base de datos percibidos en forma consciente.
Si eso se mantiene como una afirmación fundamental tras la palabra del patrocinador, no debemos sorprendernos de que sea difícil obtener la verdad en las propagandas. Las ideas, a veces, se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de contener. Otras veces luchamos con ellas para expresarlas. Sé lo que quiero decir, pero, sencillamente, no puedo expresarlo en palabras. A pesar de la dificultad de vestir a las ideas con términos, el predicador debe hacerlo. A menos que las ideas se expresen en palabras, no podremos entenderlas, evaluarlas ni comunicarlas. Si el predicador no quiere, o no puede, llegar a un grado de claridad que le permita decir lo que piensa, no tiene nada que hacer en el púlpito. Es como un cantante que no puede cantar, un actor que no puede actuar, un contador que no puede sumar. Formación de la idea. Definir una idea con escrupulosa exactitud significa que debemos saber cómo se forma. Cuando se la reduce a su estructura básica, la idea consiste de solo dos elementos esenciales, un sujeto y un predicado. Ambos son necesarios para que esté completa. Cuando hablamos en cuanto al sujeto de la idea, nos referimos a la respuesta definida y completa a la pregunta ¿de qué estoy hablando? Aquí el término sujeto 16 se usa en un sentido técnico. Por ejemplo, el sujeto, como se usa en homilética, no es el mismo que se emplea en gramática. El sujeto gramatical, por lo general, es una palabra sola. El sujeto de la idea de un sermón nunca puede ser una sola palabra, ya que representa la respuesta precisa y completa a la pregunta ¿de qué estoy hablando? Aunque algunas palabras solas como discipulado, testimonio, adoración, dolor o amor pueden aparentar ser temas de un sermón, son demasiado ambiguas para ser viables. El tema no puede estar solo. Por sí mismo, es incompleto y por ello necesita un complemento. Esta lo completa al plantear la pregunta, ¿qué estoy diciendo acerca de lo que hablo? El tema sin complemento queda inconcluso. Y los complementos sin temas parecen partes de un auto que no están unidas a él. La idea surge solo cuando el complemento está unido a un tema definido. Un ejemplo de ello es la prueba del carácter de una persona. Para ser más exacto, el tema sería, ¿cuál es la prueba del carácter de una persona? Esa frase, sin embargo, debe completarse para que tenga significado. Por sí sola no nos dice cuál es la prueba de ese carácter. Se puede agregar una diversidad de complementos a ese tema para formar la idea. A continuación algunos ejemplos. La prueba del carácter de una persona es lo que hace falta para detenerla. La prueba del carácter de una persona es lo que ella haría si estuviera segura de que nunca nadie podría descubrirla. La prueba del carácter de una persona es como la del roble. ¿Cuál es la fuerza de sus raíces? Cada nuevo complemento nos dice lo que estamos hablando sobre el sujeto. Y cada nuevo complemento forma con él una idea diferente. Cada idea se puede explicar, demostrar o aplicar. El que estudia la predicación debe buscar ideas cuando lee o prepara sermones propios. Davis insiste en que el aprendiz debe prestar atención a la manera en que se forman las ideas. Debe dejar de perderse en los detalles y estudiar la estructura esencial del sermón. Por el momento, tiene que olvidarse de las frases, los argumentos que se usan, las citas, las narraciones de interés humano. Tiene que poder alejarse lo suficiente del sermón para ver su forma como un todo. Tiene que preguntar con insistencia, ¿de qué está hablando el autor y qué es lo que está diciendo sobre lo que habla? Esto significa que tiene que aprender a distinguir entre la estructura orgánica de la idea, por un lado, y su desarrollo, por el otro. Es como comenzar por el esqueleto al estudiar anatomía. Hallar el sujeto y el complemento no salta a la vista cuando el expositor comienza a preparar su sermón. Él los persigue, estudian su Biblia. Dado que cada párrafo, sección o división de las escrituras contiene una idea, el exégeta no entenderá el pasaje hasta que pueda afirmar con exactitud el tema y su complemento. Aunque otras cuestiones surjan en la lucha por entender lo que el escritor bíblico quiso decir, ambas preguntas, ¿de qué está hablando el autor? ¿Y qué está diciendo acerca de lo que habla? Son fundamentales. Ejemplos para formar ideas. En algunos pasajes, el tema y el complemento pueden descubrirse con relativa facilidad, mientras que en otros, determinar la idea permanece como el principal problema al estudiar la Biblia. El Salmo 117 provee un ejemplo de un pensamiento sencillo. El salmista insta: Alabad a Jehová, naciones todas,
pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. No entendemos el salmo hasta que determinamos el tema. ¿De qué está hablando el salmista? No es de la alabanza, lo cual es extenso e impreciso. El salmista no nos dice todo sobre la alabanza. Ni de la alabanza a Dios, lo que es más extenso aún. El tema necesita más límites. Uno más preciso es, porque todos deben alabar al Señor. Entonces, ¿qué dice acerca de eso el salmista? Tiene dos complementos para su sujeto. Primero, el Señor debe recibir nuestras alabanzas porque su amor es firme, y segundo, porque su fidelidad es para siempre. En este breve salmo, el salmista afirma una idea desnuda, carente de todo desarrollo, pero en esa desnudez hay un tema definido, y dos complementos. Pasajes más extensos, en los que la idea recibe mayor desarrollo, pueden resultar más difíciles para analizar el tema y el complemento. Pero debemos hacer la tarea. En Hebreos 10.19 a 25, el autor retoma una argumentación previa respecto a la actividad de sumo sacerdote de Jesús. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aunque muchos detalles de este pasaje requieren explicación, el estudiante atento separará las ramas del árbol. Hasta que surja un sujeto, no es posible determinar el valor ni el significado de nada de lo que está escrito. El lector ocasional se verá tentado a afirmar que el punto es el sumo sacerdocio de Jesús, pero ese tema abarca demasiado. El autor de Hebreos no les dice a sus lectores todo acerca del sumo sacerdocio de Cristo en ese solo párrafo. Ni está hablando del valor para entrar en el lugar santísimo, que es en realidad una idea subordinada dentro del pasaje. Al contrario, la discusión se reduce a lo que debiera pasar ahora que podemos entrar en la presencia de Dios confiadamente y que tenemos un gran sumo sacerdote. Esperamos, entonces, que los complementos de este tema serán una serie de resultados, y hay tres de ellos. Primero, que nos acerquemos a Dios con la seguridad de que viene de un corazón y una vida limpios. Segundo, que nos aferremos totalmente a la esperanza que profesamos. Y tercero, que nos estimulemos unos a otros a amarnos y a las buenas obras. Todo lo demás dentro del pasaje se explaya sobre ese tema y los tres complementos. En cada uno de estos pasajes hemos determinado el tema y su complemento, a fin de descubrir la estructura de la idea. Para pensar con claridad debemos diferenciar, constantemente, la estructura de una idea de la manera en que se desarrolla. El esfuerzo para determinar la idea de un pasaje o de un sermón en palabras precisas puede ser frustrante e irritante, pero a la larga es la forma más emocionante en que podemos usar el tiempo. Más importante aún, no llegaremos a ninguna parte sin hacerlo. No entendemos qué estamos leyendo a menos que podamos expresar claramente el tema y el complemento de la sección que estudiamos. Aquellos que lo escuchen no entenderán lo que se está diciendo a menos que puedan contestar las preguntas básicas de qué está hablando el predicador y qué está diciendo sobre lo que habla. Sin embargo, domingo tras domingo, hombres y mujeres salen de la iglesia sin saber la idea principal de lo que el predicador dijo, porque él mismo ni se molestó en determinarla. Cuando las personas salen en medio de la niebla, lo hacen en peligro espiritual. Pensar es difícil, pero sigue siendo la tarea esencial del predicador. Que no haya ningún malentendido sobre la naturaleza de la tarea. Muchas veces es lenta, desalentadora, abrumadora, pero cuando Dios llama a un hombre a predicar, lo llama a amarlo con su mente. Dios merece esa clase de amor, y lo mismo las personas a quienes ministramos. Una fría y nublada mañana un predicador estuvo trabajando en su sermón desde el desayuno hasta el mediodía, con muy pocos resultados. Con impaciencia, dejó de lado su pluma y miró desconsoladamente por la ventana, sintiendo lástima de sí mismo porque sus sermones se le presentaban con mucha lentitud.
Entonces recordó un pensamiento que tuvo profunda influencia en su ministerio posterior: tus hermanos cristianos gastarán mucho más tiempo con este sermón que tú. Vendrán de cientos de hogares, viajarán miles de kilómetros en conjunto para asistir al culto. Pasarán 300 horas participando de la adoración y escuchan todo lo que tienes que decirles. No te quejes de las horas que dedicas a la preparación ni de la agonía que experimentas. Ellos merecen todo lo que puedas ofrecerles.